Muy bien. Entonces vamos a regresar a los tipos de muestreo, ¿no es cierto? Hemos dicho que los muestreos podrían ser probabilísticos y no probabilísticos. Los tipos de muestreo probabilístico, el primero, el más usado, es el muestreo sistemático, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el muestreo sistemático? Nosotros sacamos un tamaño muestral n, ¿no es cierto?, de la población. Este tamaño muestral vamos a tener que sacarlo de la población. ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Cuál es la forma de extraer este tamaño o este número de sujetos? Vamos, por ejemplo, acá en el ejemplo tenemos una fórmula con el cual nos sale un tamaño muestral n. Este tamaño muestral, conociendo el número total de la población, vamos a tener que sacar una constante. La constante va a ser k. N siendo el tamaño muestral, el tamaño de la población lo dividimos entre el tamaño muestral. Por ejemplo, tenemos un tamaño muestral de 100 y sabemos que la población o el universo está constituido por 1000 personas. Dividiremos 1000, que es la población, entre el tamaño muestral, que es 100, y nos va a dar una constante de 10. Eso significa que cada 10 sujetos vamos a tener que seleccionar a uno para que entre al estudio. ¿Ok? A eso se llama un muestreo sistemático. El otro ejemplo el otro tipo es el muestreo aleatorio, ¿no? En el muestreo aleatorio, cada unidad de análisis, o sea, cada sujeto de estudio tiene la misma posibilidad de ingresar al estudio que cualquier otro. Se hace, mediante la tabla de números aleatorios, como está acá, son unas tablas especiales que habían, o ahora se hace mucho más fácil con los programas de computadora, ¿no es cierto? Cualquier programa estadístico nos puede facilitar esta tarea, ¿no? Consignar los números aleatorios o aleatorizar una muestra. ¿Cuál es la característica del muestreo aleatorio? Que cada sujeto tiene la misma posibilidad de ingresar que cualquier otro del universo. Muy bien. El muestreo probabilístico por racimos, ¿a qué se refiere? Se refiere cuando las unidades de análisis se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes quieren estudiar la contaminación que se puede producir en una fábrica de asbesto. Entonces, no va a ser la misma exposición al asbesto, no lo va a tener, por ejemplo, el personal que trabaja en oficinas en la fábrica, que el personal que trabaja en seguridad, o que el personal que trabaja como operario, manejando el asbesto. Cada uno tendrá diferente grado de exposición. Y si a ustedes les interesa el grado de exposición, podrían usar un muestreo probabilístico por racimos, ¿no? Algunos le llaman a esto también por conglomerados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las poblaciones o los sujetos están aglomerados en lugares físicos. ¿Ok? En lugares físicos. Muy bien. El otro es el muestreo probabilístico estratificado, ¿no? Es cuando el universo se divide en segmentos y se selecciona una muestra por cada segmento. Por ejemplo, es muy típico usar este tipo de muestreo, por ejemplo, en las encuestas de intención de voto, ¿no? Ustedes habrán visto, antes de las elecciones le ponen en el nivel socioeconómico A, B, C, D y E, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa hace? La encuestadora divide a la población en segmentos. Por ejemplo, un criterio puede ser el nivel socioeconómico. Y dentro de esos segmentos va a tener que aleatorizar y va a tener que constituir una muestra independiente. ¿Ok? A eso se llama el muestreo estratificado. ¿Ok? No se olviden del concepto muestreo aleatorio, muestreo por racimos y muestreo estratificado, porque existe algo parecido en la aleatorización, como vamos a ver. ¿Qué cosa es la aleatorización? Se le llama también randomización. Si ustedes encuentran un estudio randomizado, en alguna pregunta le están hablando de aleatorización, ¿no? Consiste en asignar a los sujetos de estudio, pero mediante el azar.
¿Ok? O sea, no se toma en cuenta ninguna característica especial, ninguna particularidad de esto, sino en forma se toma en cuenta el azar para para escogerlos de acuerdo a los objetivos que uno tenga en el estudio. La aleatorización va a posibilitar que la distribución de vuestra muestra sea una distribución homogénea y que se pueda, ojo, comparar entre los grupos de estudio que ustedes están planteando. Los tipos de aleatorización son simple, por bloques y la estratificada. ¿Ok? Muy parecido al muestreo. Ojo, ustedes pueden tener un muestreo, como lo hemos visto, aleatorio, por racimos o estratificado. Si ustedes eligen un muestreo por racimos, dentro de ese muestreo por racimos, que ya han identificado las zonas, los lugares donde van a sacar a los sujetos, pueden aleatorizar dentro de ese tipo de muestreo. Muy bien, entonces, el muestreo aleatorio simple es aquel donde cada paciente tiene la misma posibilidad de ingresar al estudio, ¿no? Es la aleatorización, digamos, en su máxima potencia, que se puede decir. Por bloques es cuando en cada bloque ustedes agarran a la población y lo dividen en subgrupos, y cada bloque o cada subgrupo va a recibir el tratamiento experimental y el otro grupo va a recibir el grupo control. ¿Ok? Pero las características no tienen que ver por las características de los sujetos, ¿no? En cambio, la aleatorización estratificada es cuando los pacientes se dividen en estratos homogéneos, o sea, entre ellos homogéneos, pero respecto a alguna variable de interés. En los bloques solamente van a dividir en dos grupos y estos van a ser homogéneos. En la estratificada van a dividir en dos o más grupos, pero estos grupos, dentro de estos grupos, va a haber una variable que ustedes quieren que se distribuya de manera homogénea. ¿Ok? A eso se llama aleatorización estratificada. Luego que ustedes han aleatorizado de manera estratificada, se puede hacer una designación a los diferentes grupos de intervención. ¿Ok? Muy bien, no se olviden entonces, el muestreo aleatorio, muestreo por racimos, muestreo estratificado. Y la aleatorización puede ser simple, por bloques y estratificada también. Muy bien, la 24 dice, se desea realizar un estudio experimental en el cual se debe tener la condición de que cada sujeto de estudio tenga la misma posibilidad de recibir el tratamiento control, placebo y el fármaco estudiado. La aleatorización a usar será bloques, muestreo por conveniencia, muestreo simple, muestreo estratificado o de sujetos tipo. ¿Qué usarán? La clave está acá, ¿no es cierto? Dice, cada sujeto de estudio tenga la misma posibilidad de recibir el tratamiento correspondiente, control, placebo, fármaco. Cuando ustedes quieren conseguir eso, lo que tienen que hacer es el muestreo aleatorio simple, ¿no? Cada sujeto tiene la misma posibilidad de ingresar al estudio. La pregunta 25 dice, un estudio buscó demostrar la asociación de exposición a la radiación y cáncer de pulmón, tras una fuga inadvertida de material radioactivo en una planta nuclear. Se tomaron sujetos que residían 5, 10, 15 y 20 kilómetros del incidente para hacerles un seguimiento. El tipo de muestreo más idóneo a usar en este estudio es muestreo aleatorio, muestreo de selección sistemática, dice, por racimos, estratificada o de sujetos voluntarios. ¿Cuál será? A ver, ustedes quieren ver si la radiación produce cáncer, ¿no es cierto? Ese es vuestro objetivo. Obviamente, si es que ha habido una fuga en un centro nuclear, va a haber personas que han vivido o han estado más en contacto por cercanía geográfica que otras.
Entonces, si ustedes quieren hacer un estudio en ese tipo de pacientes, ¿qué muestreo deberían usar? Si toman sujetos que vivieron a 5 kilómetros, 10, 15 y 20 kilómetros del incidente. ¿Será una selección aleatoria? No, ¿no es cierto? ¿Una sistemática? ¿Cada N sujetos, cada K sujetos van a entrar al estudio? Tampoco, ¿no es cierto? ¿De sujetos voluntarios? Tampoco. Tiene que ser o por racimos o estratificada. ¿Cuál será? La que tiene una ubicación geográfica es la por racimo, pues, ¿no es cierto? Al igual que una fábrica, por ejemplo. Habíamos puesto el ejemplo del asbesto, ¿verdad? Muy bien, la pregunta 26 dice: el objetivo fundamental de la aleatorización es tener una muestra homogénea y garantizar la comparabilidad, identificar sujetos tipo para su selección, garantizar un adecuado tamaño muestral, conseguir grupos de tratamiento de igual tamaño, realizar un adecuado uso de los criterios de inclusión. ¿Para qué usan la aleatorización? ¿Para qué aleatorizan? A ver, para realizar un adecuado uso de los criterios de inclusión, ni hablar, ¿no es cierto? Eso se usa en la selección de la muestra. Conseguir grupos de tratamiento de igual tamaño. Con la aleatorización no consiguen, digamos, grupos de igual tamaño, ¿no? Ustedes pueden adrede decir: yo voy a trabajar con 20 pacientes como controles y 20 pacientes como casos, ¿no? La aleatorización le serviría para escoger de repente los sujetos, pero no para conseguir muestras o grupos de igual tamaño. Garantizar un adecuado tamaño muestral. ¿Cómo garantizan un adecuado tamaño muestral? Usando la fórmula y los datos correspondientes, ¿no es cierto? Con las fórmulas de cada caso, ustedes pueden conseguir un adecuado tamaño muestral. O sea, si van a hacer un estudio de prevalencia, cogerán la fórmula de proporciones. Van a hacer un estudio de caso control, cogerán la fórmula de comparación de proporciones. ¿Okay? Van a comparar medias, usarán la desviación estándar, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Les queda dos: identificar sujetos tipo para su selección o tener una muestra homogénea y garantizar la comparabilidad. ¿Cuál será? La A, ¿no es cierto? Tener una muestra homogénea y principalmente, ojo, principalmente garantizar la comparabilidad de los grupos de estudio. Si ustedes aleatorizan, van a poder comparar los grupos entre sí. ¿Okay? Eso es lo más importante. Muy bien, así como existe el muestreo probabilístico, existen los muestreos o el tipo de muestreo no probabilístico, ¿no? Los tipos de muestreo no probabilístico pueden ser los cualitativos, por cuotas, de sujetos tipo, de expertos o de sujetos voluntarios. El tipo de muestreo no probabilístico cualitativo es aquel, se usa poco en ciencias de la salud, es aquel que vamos a usar cuando vamos a trabajar, como dice acá, en cadena o por redes, o vamos a trabajar casos tipos. Nosotros queremos identificar algunos casos especiales, ¿ok? O queremos trabajar en poblaciones muy homogéneas, ¿no? Específicamente queremos hacer un estudio, a nosotros nos interesa hacer un estudio en la Facultad de Medicina de una determinada universidad en los ingresantes. Queremos saber por qué, porque nosotros somos los dueños y nos interesa ese tipo de pacientes, qué perfil estamos teniendo de ingresantes, ¿me entiende? A eso se llama un muestreo no probabilístico cualitativo. No nos interesa otra cosa, sino ese tipo de pacientes, ese tipo de gente. Por cuotas, dice. Por cuotas tampoco se usa mucho en ciencias de la salud, pero por ejemplo se usa cuando encuestan. Tienen un pool de encuestadores ustedes y a cada encuestador le dicen: ya, ustedes cada uno me trae 100 encuestas. Esa es su cuota del encuestador. Y le dan una determinada área. Entonces el encuestador tiene que ir casa por casa o en la calle y ir completando su cuota. A eso se llama muestreo por cuotas, ¿no? No está aleatorizado, no tiene un orden definido, solamente le dicen: consígueme 100 encuestas y las 100 tiene que traerlas, ¿ok? A eso se llama
muestreo no probabilístico por cuotas. La otra es de sujetos tipo, ¿no? En ciencias de la salud se usa poco, salvo en algunos pacientes determinados, de repente alguna enfermedad muy específica, ¿no? Pero las encuestas o los muestreos de sujeto tipo se usan con el objetivo de profundizar y sacar una información de calidad de ese sujeto tipo. Por ejemplo, una encuesta de sujetos tipo la hace la revista Poder al final del año, ¿no es cierto?, para ver quiénes son los que tienen más poder en el Perú. No encuesta pues a toda la población, sino encuesta a periodistas, a empresarios, a políticos y a gente que maneja información, ¿no es cierto? Y en base a eso saca las personas que más poder tienen, ¿ok? Eso es una muestra de sujetos tipo. La otra es de expertos, ¿no? El tipo de muestreo no probabilístico de expertos es útil cuando se va a hacer estudios exploratorios y cualitativos para generar hipótesis más específicas sobre un determinado hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, quieren estudiar o quieren hacer un estudio en los canales de televisión. Entonces, ¿a quiénes van a encuestar? Serán a los periodistas que trabajen en los canales de televisión, son los expertos que manejan eso. Quieren investigar, digamos, el síndrome de Burnout, ¿no? El síndrome de Burnout es el cansancio físico, mental, digamos, que tiene un trabajador, sea cual sea de estos, en cirujanos oncólogos. Entonces, ¿a quiénes van ustedes a ir a encuestar para sacar nuevas hipótesis del síndrome de Burnout? Serán a los jefes de servicio, de repente, de los servicios de cirugía oncológica, ¿cierto? Para saber cómo está yendo ese síndrome de Burnout en los cirujanos oncólogos. Generan nuevas hipótesis y esas nuevas hipótesis recién van a generar nuevos trabajos. Y de sujetos voluntarios se da en casos de estudios exploratorios o experimentales, ¿no? Estudios de fase 1, por ejemplo, ¿no? Cuando se necesitan sujetos sanos, que no tengan enfermedades asociadas, no tengan enfermedades concomitantes, entonces los sujetos voluntariamente aceptan entrar al estudio. Normalmente el que más se usa de este tipo de muestreo son los de sujetos voluntarios en los ensayos clínicos de fase 1 y los de sujetos tipo en algunas oportunidades, ¿no? Más lo de los sujetos voluntarios. Muy bien, la pregunta 27 dice: ¿cuál de los siguientes muestreos es de tipo no probabilístico? Muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo de casos consecutivos, muestreo aleatorio simple o muestreo por racimos. ¿Cuál será? A ver, ¿el muestreo sistemático será o no? Un muestreo no probabilístico. No, pues no, porque ustedes tienen la muestra, tienen la población, hacen la división y les va a salir un intervalo por el cual ustedes van a escoger a los pacientes. El muestreo estratificado, no es cierto, ese es un muestreo probabilístico. El muestreo por racimos y el aleatorio simple también. El muestreo de casos consecutivos es aquel que es un muestreo no probabilístico, ¿no? ¿En qué se basa? Ustedes quieren hacer un estudio, por ejemplo, el ejemplo de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué cosa van a hacer? Van a hacer un muestreo de casos consecutivos, porque no tienen mucho universo. Se da en estudios donde vuestro universo, vuestra población es pequeña. Al ser pequeña, no pueden hacer aleatorización, no pueden sacar una muestra. Por ejemplo, que encuentren 10 pacientes al año, no los van a aleatorizar, tendrían que estar décadas y décadas buscando pacientes de ese tipo, ¿ok? Entonces, en los muestreos consecutivos no importa mucho las características, digamos, matemáticas de los sujetos, las probabilidades, sino solamente las características del mismo sujeto, las características clínicas de los sujetos. La 28 dice: ¿cuál es la forma correcta de manejar las pérdidas de pacientes en un ensayo clínico? ¿No? Ustedes saben que si ustedes tienen un tamaño muestral para un ensayo clínico, para una investigación,
y finalmente, al final del estudio, trabajan con una muestra que es menor, vuestro trabajo se invalida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de manejar estas pérdidas? A, dice reemplazarlos. B, tratar de evitarlas recordando a los pacientes su compromiso de participación en el estudio. No hay un procedimiento adecuado. Si se producen pérdidas, dan lugar al fracaso del estudio. Tener en cuenta las pérdidas previsibles al calcular el tamaño muestral. Reemplazarlos, pero asignándolos al azar a uno u a otro grupo. ¿Cuál será? A ver, ¿se podrá reemplazar? A medio trabajo se pierde un paciente. ¿Pueden poner a otro? No, no es cierto, eso no se puede hacer. Entonces la A y la E no se puede hacer. La B, tratar de evitarlas recordando a los pacientes su compromiso de participar en el estudio. ¿Se puede hacer o no? Primero, ¿surtirá efecto o no? Difícil que surta efecto. Y segundo, está prohibido hacer eso. La participación de seres humanos en trabajos de investigación es completa y absolutamente voluntaria. Jamás se les puede ni inducir ni obligar a participar en los estudios. ¿Ok? Si ustedes hacen eso, eso es un delito. Muy bien, dice, no hay un procedimiento adecuado. Si se producen pérdidas, dan lugar al fracaso del estudio. Bueno, eso es cierto. Si es que ustedes arrancan su estudio con el número exacto de sujetos. Por eso es que se debe tener en cuenta las pérdidas previsibles al calcular el tamaño muestral. ¿Cuánto era lo que se debe aumentar? El 10%, ¿no es cierto? Un 10% se debe calcular al tamaño muestral y sumarle ese número de sujetos. Muy bien, la pregunta 29 dice, va a realizar un ensayo clínico aleatorizado para comparar la eficacia de 2 tratamientos para dejar de fumar. Como cree que el sexo puede influir en el resultado, le gustaría asegurar que la proporción de hombres y mujeres sea similar en los 2 grupos de tratamiento. ¿Qué tipo de aleatorización utilizaría? Una aleatorización por bloques, una aleatorización estratificada. No es necesaria la aleatorización si aseguramos el correcto enmascaramiento del tratamiento, aleatorización por centros o aleatorización simple. ¿Qué quiere decir esta pregunta, no es cierto? Que ustedes quieren ver la eficacia del tratamiento de dejar de fumar, pero creen que el sexo, o sea, el género, es una variable que definitivamente va a marcar diferencias. O sea, ustedes saben, o ustedes han observado, que el varón definitivamente va a responder distinto al tratamiento que la mujer. ¿Okay? Probablemente uno de los dos va a ser definitivamente más fácil que deje de fumar que el otro. Entonces, eso va a alterar la eficacia. Por eso quieren que haya igual número de varones y de mujeres en ambos grupos, ¿no? De eso se trata. ¿Qué tipo de aleatorización va a usar? A ver, una aleatorización simple, ¿les dará esa característica? No, no es cierto. Una aleatorización por centros, ¿no? No existe, no se hace eso, no hay, no está escrito. No es necesaria la aleatorización si aseguramos el correcto enmascaramiento del tratamiento. Claro, ustedes van a enmascarar, no les van a decir la finalidad del estudio a los pacientes, pero saben que intrínsecamente, o sea, el género hace que respondan distinto, sin necesidad de decirles para qué están haciendo el estudio. Es como que un niño va a responder distinto a un tratamiento, o a una encuesta, o a un examen, que un adulto. No porque sepa que está siendo investigado, sino por el mismo hecho de ser niño. Lo mismo pasa acá. La variable de género hace que respondan distinto al tratamiento. Entonces, no es necesaria la aleatorización si aseguramos el correcto enmascaramiento del tratamiento. Mentira, ¿no es cierto? Eso le está diciendo que la proporción de hombres y mujeres debe ser similar en ambos grupos, ¿ok? Porque el sexo va a influir en el resultado, el género. Usarán la aleatorización por bloques o la aleatorización estratificada. ¿Cuál usarían acá? Recuerden, la aleatorización por bloques es cuando ustedes tienen
quieren que una variable se distribuya igual en ambos grupos de tratamiento. ¿Okay? La estratificada es aquella aleatorización que dividen en grupos y después, cuando ya han dividido en grupos, aleatorizan internamente. Muy bien, la pregunta 30 dice: estamos diseñando un ensayo clínico controlado para evaluar el efecto de un nuevo fármaco hipolipemiante sobre la morbimortalidad cardiovascular. Y sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 es un factor pronóstico muy relevante que queremos que se distribuya por igual en los dos grupos de tratamiento. ¿Qué tipo de aleatorización será la más adecuada? La aleatorización o asignación aleatoria simple, aleatoria restrictiva, aleatorización por bloques, asignación aleatoria estratificada, o no es necesario aleatorizar a los pacientes. Es una pregunta muy parecida a la anterior, ¿no es cierto? Si en la pregunta anterior, el género o el sexo de los sujetos iba a influir indefectiblemente en la respuesta al tratamiento, acá queremos estudiar un fármaco hipolipemiante, pero sabemos que los pacientes diabéticos van a tener un pronóstico distinto, ¿no es cierto?, respecto a la enfermedad. Entonces eso nos va a hacer variar los resultados. Por eso queremos que en ambos grupos se distribuyan por igual los diabéticos. ¿Qué cosa haremos? Lo mismo, pues, ¿no?, de la vez pasada. O sea, vamos a hacer una aleatorización por bloques, pues, ¿no? Cuando queremos que la característica, una determinada característica, se distribuya de manera homogénea en los grupos, tenemos que hacer aleatorización por bloques. ¿Ok? No se olvide. Muy bien, la pregunta 31 dice: una de las siguientes afirmaciones con respecto a la aleatorización es incorrecta. A, dice: el proceso de asignación aleatoria debe estar documentado en todos sus pasos. B, la aleatorización permite que la asignación de cada paciente incluido en el ensayo clínico sea impredecible. La C, en el caso de un ensayo con aleatorización 1 a 1, todos los participantes tienen las mismas probabilidades de ser asignados a uno u otro de los grupos de estudio. D, la aleatorización asegura totalmente la homogeneidad entre los grupos en comparación, ya que este es su objetivo. Idealmente, el proceso de aleatorización debe estar enmascarado para evitar sesgos en la asignación de los grupos en comparación. ¿Cuál será lo incorrecto?, dice. A ver, el proceso de asignación aleatoria debe estar documentado en todos sus pasos. Cuando hacen un trabajo de investigación o un diseño de un trabajo de investigación, esta aleatorización tiene que estar ciertamente documentada. Tienen que poner el número de pacientes, vuestra muestra, cómo han distribuido al universo de los pacientes y cómo han sacado la muestra de manera aleatoria. Muy importante ponerlo. Muy bien, dice: idealmente el proceso de aleatorización debe estar enmascarado para evitar sesgos en la asignación a los grupos en comparación. ¿No? Eso es cierto, ¿no? Normalmente la aleatorización debería estar enmascarada. O sea, el que te aleatoriza no debería saber los objetivos del estudio para evitar sesgos de selección. Muy bien. La otra dice: en el caso de un ensayo con aleatorización 1 a 1, o sea, dos grupos, ¿no es cierto?, se refiere. Todos los participantes tienen las mismas probabilidades de ser asignados a uno o a otro grupo a uno u otro de los grupos en estudio. No, eso es cierto, ¿no es cierto? La aleatorización, eso va a conllevar. Muy bien, dice la B: la aleatorización permite que la asignación de cada paciente incluido en el ensayo sea impredecible. Y la D, la aleatorización asegura totalmente la homogeneidad entre los grupos en comparación, ya que este es su objetivo. A ver, lo correcto es acá todavía: la aleatorización permite la asignación de cada paciente incluido en el ensayo clínico sea impredecible. Eso es cierto, pues, ¿no? Para eso se usa la aleatorización. Pero la aleatorización no va a asegurar menos totalmente la homogeneidad. ¿Ok? La aleatorización parcialmente va a contribuir a que la muestra sea homogénea, pero la
forma principal de homogeneizar una muestra es hacer o tener unos buenos criterios de selección, ¿no? De esa manera van a ser muestras homogéneas. Y la aleatorización principalmente lo que les va a asegurar, ojo, es la comparabilidad de los grupos. Ese es el objetivo final y fundamental de hacer aleatorización. Muy bien, entonces lo incorrecto acá es la D. Muy bien, la pregunta 32 dice: